El monstruo de las cavernas. Hace mucho, mucho tiempo, llegó el nerviosismo a un pequeño pueblecito de Galilea. El pueblo se llamaba Belén. Estaba en un alto y tenía en las zonas de alrededor numerosas cuevas. Habitualmente eran usadas por los pastores de los contornos para refugiarse por la noche, mientras sus ovejas pacían tranquilamente. Algunas tenían varios metros de profundidad. Otras, la gran mayoría, solo eran un pequeño entrante, aunque suficiente para resguardarse. Estaba ya avanzado el invierno, y desde hacía semanas varios vecinos de Belén contaban haber visto a un extraño ser vagando por las colinas cercanas durante la noche. Por el día debía de esconderse en alguna cueva, porque nunca nadie le había contemplado a plena luz. Pero cada noche, alguna señora que iba por agua, algún pastor que estaba con las ovejas o algún labriego que regresaba más tarde de sus trabajos, intranquilizaba aún más a los vecinos, contando que habían visto por algún lugar cercano a quien ya era conocido como el monstruo de las cavernas. Cada uno lo describía a su manera. Se decía que parecía un hombre deforme, corpulento, con una gran chepa que le hacía andar inclinado. Llevaba los ropajes muy rotos y parecía ir descalzo. Una de las ancianas del pueblo, que era la que más cerca se había cruzado con él, contó consternada cómo había contemplado sus brazos, que asomaban entre los jirones de la ropa y que estaban sembrados de unas ronchas feas y putrefactas. Nadie lo quería decir, pero estaba en la cabeza de todos. Aquel monstruo de las cavernas era un leproso. El pueblo tenía miedo, del monstruo y de su lepra, casi más del monstruo. El miedo es uno de los mejores creadores de historias. Se empezó a decir de él que era un asesino que había huido de Jerusalén, que era un ser que había nacido maldito y cuyos padres le habían abandonado de pequeño por el horror que les producía, que era el diablo en persona. El miedo se fue adueñando del pueblo y de la comarca. Nadie de Belén se atrevía a salir de casa una vez que el sol decidía dejar de acompañarlos. Anochecía, y en unos minutos el pueblo se cerraba a cal y canto. Y entonces llegaba el peor momento. A lo largo de toda la noche se oían lejanamente algunos desgarradores gritos que helaban la sangre de cualquiera que los oyera. Algunos eran extremadamente agudos, tanto que ninguna mujer sobre la faz de la tierra pudiera igualarlos. Otros eran guturales, como si salieran de una horrible caverna. Tras unas cuantas semanas torturados con esta tensión, los pobres habitantes de Belén tenían los nervios a flor de piel y hablaban entre sí para encontrar una solución, aunque no la veían por ningún lado. Algunos hablaban de ir a denunciarlo al prefecto romano a Jerusalén y convencerlo de que mandara un destacamento para capturarlo. En estas estaban cuando llegó la noche que lo cambió todo. Llevaba todo el pueblo una semana agitada, porque no paraban de llegar forasteros que venían de muy diversos pueblos. El emperador había ordenado censar a toda la población. Para ello, cada cual tenía que ir a su pueblo de origen. Los lugareños no recordaban un momento igual, con tantas gentes por las calles, las tiendas llenas, las provisiones escasas. La única posada que había en el pueblo recibía ya a más personas de las que podía albergar. Otros visitantes habían conseguido que les alojaran en alguna casa particular. Algunos se cobijaron bajo unas rudimentarias tiendas que montaron con varios palos y una tela. Con tanto ajetreo, a los vecinos se les había ido un poco de la cabeza la tensión de las semanas anteriores. El pueblo parecía una fiesta, con tanta gente por todos lados. Entre las decenas de forasteros llegó también un matrimonio joven. Ella iba montada en una mula, con aspecto sereno, aunque con muestras de cansancio. Debían venir de lejos. Estaba embarazada. Él, algo mayor que ella, pero muy joven también, lucía una espesa y cuidada barba. Guiaba hábilmente a la mula por las calles llenas de gente, mientras se apoyaba en un robusto cayado. Preguntaron por la posada. Les indicaron. Al llegar a la puerta, el joven llamó y entró. Había un gran bullicio.
Se acercó hasta la que parecía la dueña y le preguntó si podía cogerles a su mujer y a él. Ella negó con grandes aspavientos, señalando con sus manos el jaleo que había a su alrededor. Era evidente, no había ni el más mínimo hueco. El joven insistió, diciendo que su mujer estaba encinta y que necesitaba algún techo bajo el que cobijarse. La posadera siguió negando, mientras no paraba de repetir: ¡Imposible! ¡Imposible! El joven le dio las gracias y se fue. Al salir, miró a su mujer con un ligero gesto de resignación. Ella entendió perfectamente la situación. Tocaba seguir buscando, aunque todo pintaba bastante mal. No habían dado ni 2 pasos cuando volvió a abrirse la puerta de la posada y salió su dueña. Les hizo un gesto y se acercó a ellos. Miró con cierta compasión a la joven al comprobar que efectivamente le debía quedar poco para dar a luz. Allí detrás, ya a la salida del pueblo, enseguida veréis mi establo. Allí podéis quedaros. No es gran cosa, pero seguro que es mejor que estar a la intemperie. Pues seguro que sí, dijo el joven, verdaderamente agradecido. Solo hay un buey y es tranquilo. Y además os dará algo de calor. Y tendréis espacio de sobra. Ya siento no poder ofreceros otra cosa. Muchas gracias. Ahora mismo con esto nos damos con un canto en los dientes, dijo el joven, agradeciendo el gesto de la señora con una amplia sonrisa. Pues nada, que paséis la noche lo mejor posible. Si mañana se me despeja la posada, os venís para acá. La joven pareja volvió a darle las gracias y puso rumbo hacia el establo. A los pocos metros oyeron de nuevo la voz de la señora. Y si pasara algo esta noche, no dudéis en venir a buscarme, que tengo experiencia. Esperemos que no. Imagínese, en un establo. Bueno, lo dicho. Gracias. Se despidieron con la mano y retomaron su camino. La posadera les vio alejarse. Parecen buena gente, y no sé qué, pero tienen algo, pensó. La posada estaba en la última calle, lindando ya con el campo. El joven matrimonio enseguida había salido del pueblo. Efectivamente, a unos escasos cientos de metros se veía lo que debía ser el establo. Llegaron a él. Una abertura en la roca daba profundidad a la construcción. El joven se acercó a la entrada, abrió la puerta con cuidado y observó el interior. Gracias a Dios, la luz de las estrellas era suficiente para atisbar lo que allí había. Montones de paja por aquí y por allí, y 3 espacios, divididos por algunas maderas horizontales, preparados para albergar animales. En el del fondo estaba el buey, que le miraba con perplejidad. El resto, vacío. Entraron y el joven empezó enseguida a adecentar el lugar más espacioso. Era muy hábil con las manos. En pocos minutos había hecho un lecho a base de paja. Invitó a su mujer a acomodarse en aquel lugar. Cogió del ronzal a la mula y la introdujo en el cubículo vacío. Mientras, la joven cogió un rastrillo que había apoyado en la pared y empezó a barrer el establo. «Es que no puedes parar quieta, ¿eh?», le dijo su marido sonriendo. Ella le devolvió la sonrisa mientras seguía barriendo. «Hay que convertir todo esto en lo más parecido a una casa». «Vale, pero ya lo hago yo, que se te ve agotada del camino. A ver si vamos a tener un disgusto». La mujer asintió con la mirada. El joven le cogió el rastrillo, lo apoyó contra la pared y con inmensa delicadeza la ayudó a tenderse en el jubón que había preparado. Salió fuera en busca de leña para hacer un pequeño fuego con el que caldear la estancia. Al volver vio a su mujer recostada y como dormida. Haciendo el menor ruido posible, colocó los troncos en un lugar del establo preparado para ello e hizo un fuego que poco a poco fue cogiendo fuerza. Se quedó sentado frente al fuego para avivarlo según decaía. El sueño se adueñó de sus párpados. Muy cerca de allí, la posadera intentaba dormir, pero sin conseguirlo. Se la veía inquieta. Por su mente pasaba la imagen del monstruo de las cavernas. No se había acordado de él hasta que llegó ese momento. Temía que atacase al joven matrimonio. Ni siquiera les había avisado. Eso la preocupaba. También, muy cerca de allí, un grupo de pastores dormía junto a sus rebaños. Uno de ellos vigilaba. La noche era tranquila. Las estrellas llenaban el firmamento.
El pastor, que estaba de guardia, miraba embobado. Desde pequeño le habían enseñado a leer el cielo. Aquel día el firmamento era el de siempre, pero parecía más bonito, más profundo, más eterno. Descubrió una estrella que no había visto nunca. No le cuadraba con ninguno de los dibujos que acostumbraba a trazar con la imaginación para organizar en su cabeza los luceros del cielo. Era la que más brillaba de todas. Se quedó mirándola fijamente. Por un momento se olvidó de las ovejas. Por un momento se olvidó de todo. La estrella, de repente, comenzó a cobrar una intensidad cada vez mayor, hasta convertirse en una luz cegadora. Ante semejante resplandor, se despertaron también el resto de los pastores. Al principio les invadió el desconcierto. Enseguida, ese sentimiento se convirtió en miedo, porque del cielo, de la luz, comenzó a bajar una figura. Una figura, ¿cómo definirla? Angelical. Estaban en shock. Miraban todos a esa figura sin pestañear. Parecían estatuas. En ese momento, el ángel habló. A los pastores, según escuchaban sus palabras, les invadió una sensación de paz insondable. No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, junto al que les hablaba, aparecieron miles y miles de ángeles que cantaban al unísono. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores miraban extasiados. Si tuvieran que describir lo que sentían, no hubieran podido. No era miedo, ni asombro, ni deleite, ni congoja, ni plenitud, ni siquiera todo ello junto. Pero igual que llegaron, los ángeles desaparecieron en un instante. Todo volvió a quedarse en calma. Tras unos pocos segundos, volvieron en sí y comenzaron a mirarse. El que había visto primero la estrella les animó. ¿A qué esperamos? ¡Vamos a Belén! Se fueron deprisa y dejaron a las ovejas paciendo a la luz de las estrellas. Ellas también habían asistido al espectáculo de los ángeles, y lo cierto es que sería muy interesante saber cómo lo vivieron ellas. Al ritmo que iban los pastores, tardaron poco en llegar a Belén. Ni siquiera tuvieron que entrar en el pueblo. Desde donde venían, con lo primero que se encontraron fue el establo. Vieron que había luz dentro. Se miraron. Se acercaron lentamente, mientras intentaban recuperar el fuelle. El pastor, que había tomado la iniciativa, empujó un poco la puerta y miró dentro. Se quedó de piedra. Enfrente de él, en un pesebre, había un bebé acostado y envuelto en unos delicados pañales. Junto a él, una pareja joven que, absortos en la contemplación del niño, no repararon en que los pastores empezaban a entrar. En ese momento llegó también la posadera. Vino porque no podía dormir. Había visto una gran luz que iluminó su habitación. Sobresaltada, decidió levantarse y acercarse al establo para ver cómo estaban los dos jóvenes. Quería avisarles de que tuvieran cuidado con el monstruo de las cavernas. Al llegar, vio a los pastores apelotonados en la puerta. «¿Pero vosotros, qué hacéis aquí?» Nadie le contestó. Todos estaban como embobados mirando hacia adentro. Se abrió paso entre ellos y se encontró de frente con un niño en el pesebre. Junto al recién nacido estaban sus padres. La joven madre miró a la posadera con una sonrisa que decía muchas cosas. Hablaba de misterio y de amor, de paz, de humildad y de gratitud. También hablaba de gratitud. A la posadera se le empezó a caer una inmensa lágrima. Tardó en formarse en sus grandes ojos. Tardó ampliamente en deslizarse por su áspera y agrietada piel. Y tardó una eternidad en caer al suelo. La joven madre la seguía mirando con más cariño todavía. Los pastores contemplaban la escena. El momento era mágico, indescriptible, inabarcable, eterno. O eso es lo que les hubiera gustado a ellos. Algunos de los pastores que estaban casi fuera se hicieron hueco y se aproximaron al niño para verlo bien de cerca. Uno de ellos, el de más edad, acercó su dedo índice a la mano del bebé. Era un dedo tosco, curtido por el frío y el trabajo, con una piel gruesa,
áspera, pero se lo acercó con una delicadeza extrema. Nunca había movido su mano con tal sutileza. El niño miró con asombro aquel dedo gigante. Acercó su manita y lo cogió. Todos los presentes rieron. Al veterano pastor se le llenaron los ojos de lágrimas y quiso decir algo, pero solo balbuceaba. La posadera estaba disfrutando como nunca lo había hecho. Pero en ese momento, justo en ese momento, en el clímax del éxtasis, notó algo extraño. En la esquina del fondo del establo se había movido un tablero que era parte de la pared. Fijó allí su atención. En esa esquina había poca luz, pero lo vio. Con gran habilidad, alguien se coló dentro del establo. El intruso se quedó quieto en la esquina, sin hacer el más mínimo movimiento ni ruido. Nadie se dio cuenta, solo la posadera. Los demás seguían en el séptimo cielo. Para ella, el panorama había cambiado radicalmente. Fijó sus ojos en el intruso. Le pareció adivinar la chepa que definía la figura del monstruo de las cavernas. Sí, tenía que ser él. Iba descalzo. Sus vestidos, en la oscuridad, le parecieron harapos. Inconscientemente fue retrocediendo entre los pastores y avanzando lentamente hacia la esquina. En el suelo vio una estaca. La cogió y la asió con fuerza. Discretamente se colocó en el extremo del grupo. Si el monstruo avanzaba, pasaría por delante de ella. No podía dejar de mirar el monstruo que seguía escondido en la oscuridad. Miraba tan fijamente que intentaba no pestañear. En ese momento todos rieron y la siniestra sombra se atrevió a avanzar hacia el niño. ¡Era él! ¡El monstruo! A la luz de la hoguera quedaron al descubierto sus harapos, su figura deforme y sus ronchas putrefactas. Avanzaba hacia el niño. La posadera dio un paso hacia él, armada con el palo, a la vez que gritaba ¡Quieto! Como la tenebrosa criatura avanzaba, ella se lanzó para dar el golpe más fuerte que podía dar. Y a fe que hubiera sido un buen golpe. Pero se oyó una dulce y firme voz. ¡No! La posadera paró el brazo sin llegar a impactar. El monstruo se detuvo. Todos miraron. La que había hablado había sido la madre, que al contrario de lo que cualquiera sospecharía, miraba al monstruo con unos ojos llenos de cariño y una suave y sincera sonrisa. Extendió su mano hacia el monstruo, como pidiéndole que se acercara. El monstruo estaba como encogido. A la doblez de su chepa se unía un gesto general que rezumaba vergüenza. Su mirada se arrastraba por el suelo. Se cortaba el silencio. Incluso al joven marido se le notaba desconcertado. La madre volvió a hacer un gesto con su mano, pero esta vez lo acompañó con un par de palabras. «Ven, acércate», dijo con dulzura. La escena ya había cambiado. Ahora los protagonistas eran la madre, el niño y el monstruo. Los demás eran espectadores. El monstruo, haciendo un gran esfuerzo, levantó lentamente la mirada hasta que vio la mano tendida de la joven. Avanzó ligeramente. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. «Vamos», volvió a hablar la joven. Siguió avanzando lentamente, luchando contra sí mismo, hasta que llegó a los pies del pesebre donde estaba el niño. Allí cayó de rodillas y bajó su cabeza hasta hundirla en el suelo. Así se quedó, encogido y con la frente sobre la paja. En el silencio que reinaba en ese momento, pareció oírse lo que podían ser unos sollozos. El cuerpo del monstruo temblaba. La mano de la madre acariciaba sus cabellos. Y aquí acaba todo. ¿Quién era aquel monstruo? ¿Cómo había llegado a ese estado y qué hacía justo en esos días por esos lugares? Es otra historia que quizá algún día se escriba. ¿Y qué fue del monstruo a partir de ese momento? De eso sí sabemos algo. Se cuenta que el monstruo de las cavernas se curó de su lepra. La posadera lo adoptó y a partir de ese momento fue para ella como un hijo. Trabajó durante largos años junto a ella en la posada. Cuando la posadera murió, el monstruo la lloró durante largas semanas, meses incluso. Él se ocupó de la posada y lo hizo hasta el final de sus días. Pero desde el primer momento vivió en el antiguo establo. Y aunque dinero no le faltaba, nunca quiso arreglarlo. A él le gustaba así.